Hoy entre edificios, aulas, cafeterías, trabajos imparciales suenan comentarios, una veces como murmullos y otras veces con mucho orgullo, pero resuenan a más no poder. Yo solo vine a estudiar. No me interesa la política, eso no sirve de nada. Marchas, eso es para los vagos. En las aulas aún resuenan los pasos firmes de quienes se atrevieron a desafiar el orden impuesto. En 1964, bajo líderes como Jaime Arenas, la UIS y los estudiantes se declararon en guardia cívica y huelga y decidieron atravesar el cañón del Chicamocha. Aquella gesta encendió una llama que movilizó a más de 500.000 de personas en todo el país y marcó el nacimiento de una tradición de lucha por una universidad combativa y popular. Desde entonces, el movimiento estudiantil escribió páginas valientes. En 1971, 75 y 87, las calles continuaron llenas de consignas exigiendo dignidad, democracia y educación para el pueblo. Pero también se vivió el dolor. En 1986, Chucho Peña, Jesús María Peña Marín, militante popular que llenaba de arte la universidad, fue desaparecido y asesinado en Bucaramanga. Invitamos a la libertad a sentarse. El sitio permanece vacío, pero el cubierto continúa puesto. René Char. También en 1988 fueron desaparecidos Cristian Roa, joven comprometido con las causas estudiantiles, y Carmen Salanda Zaval, estudiante de trabajo social y líder estudiantil. Sus nombres, como los de tantos otros que aún no regresan y se suman a esta dolorosa lista, siguen siendo heridas abiertas y banderas de resistencia. Ya con el paso del tiempo, esta llama que por generaciones se mantenía encendida se fue apagando poco a poco. El desencanto, el cansancio y las divisiones fueron motivos por los cuales se separaron nuestros pasos. Y esa fuerza colectiva que nos unía ahora es un silencio cotidiano. El paro nacional universitario de 1984 y el estallido social de 2019 a 2021 nos recuerda que el espíritu de lucha sigue latiendo, pero necesita despertar. Actualmente, cuando aún se amenaza la autonomía y la esencia pública de nuestras universidades, este legado nos convoca. ¿Dónde quedó la capacidad de mover 500.000 de personas en el país cuando ahora no somos capaces de llenar una asamblea? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Por qué se ha fragmentado tanto lo que antes era un nosotros y no un yo? ¿En qué momento empezamos a creer que pensar en lo político era perder el tiempo? Nos movemos en aulas, parciales y trabajos donde corremos solo para obtener un título. ¿Pero qué pasa si la universidad es más que eso? La universidad, esa palabra que viene universitas, de lo conjunto, de lo común, hoy parece más bien una suma de individualidades aisladas. La lógica dominante en la universidad forma jóvenes más competitivos que cooperativos, centrados en el mérito personal antes que en la acción colectiva. Se nos enseña a callar, a no incomodar, a no comunicarnos, simplemente terminar una carrera. Y quien se atreva a salirse del molde está echado de mal muerto. Así el silencio se convierte en una práctica aprendida. En las asambleas se calla, no por falta de ideas, sino porque se nos ha instaurado la creencia de que no vale la pena alzar la voz. Aunque muchos no lo afirman, la universidad sigue transformando jóvenes más individualistas, meritocráticos y que desconfíen de lo colectivo. Este fenómeno del silencio lo explica Bourdieu. Nosotros no nacemos como páginas en blanco. Nuestra familia, nuestro barrio y nuestra historia son estructuras que nos moldean lentamente a qué pertenecemos y a qué no. A esto le llamamos hábitos. Por eso en la universidad hay unos que se sienten como en casa y otros se sienten ajeno a este lugar. En la UIS esto se nota mucho. Muchos estudiantes llegan sin el hábitus legítimo y terminan marginados, no por falta de capacidad, sino por no saber este idioma. La universidad, aquella que alguna vez fue pensada como un espacio para la crítica y la creación, hoy se parece cada vez más a una empresa. Se le exige ser eficiente, productiva y rentable. El conocimiento ya no es búsqueda compartida, sino cifra. Las carreras son certificaciones vacías y los estudiantes apenas un promedio. Se pierde al estudiante con capacidad crítica, política y creativa. Como nos advirtió Boaventura de Sousa Santos, se trata de una universidad que abandona su misión crítica para integrarse dócilmente al mercado. Mientras tanto, el Estado se retira, lavándose las manos de su responsabilidad con lo público. Nos dicen que la educación es un derecho, pero la tratan como mercancía. No es una crisis accidental, es una crisis diseñada.
Como documenta Hewell Figueroa, la cultura colombiana se ha caracterizado por privilegiar los intereses privados por encima de los públicos. Esto se demuestra en políticas neoliberales donde la educación se ve mercantilizada, o en otras palabras, como un negocio. Algo interesante por añadir es, como señala Bauman, un territorio despojado de su espacio público es un lugar en donde sus habitantes no pueden pensarse en su relación con otros. La universidad corre este riesgo. Es un espacio donde coexisten cuerpos que comparten aulas y pasillos, pero no se ven la cara. No existe una comunidad. De Bauman podemos ver distintos conceptos de los espacios que existen actualmente, espacios que fragmentan e individualizan, los espacios émicos, hostiles y gigantescos que expulsan a quienes se sienten extraños, a los espacios fágicos donde la falsa ilusión de comunidad se construye en torno al consumo, o a los no lugares donde la permanencia es física pero vacía de sentido, como un aeropuerto o una estación de paso. Encontramos 3 síntomas claves de la despolitización. La desconfianza. Las organizaciones estudiantiles se han enfocado en enfrentarse entre sí y no articularse. Esto fragmenta gravemente el movimiento estudiantil, ya que se empieza a transformar en trámites académicos e formales a una acción colectiva. Esto pierde credibilidad en los puestos de representación, donde el famoso decir es nadie nos representa. Los intereses individuales. Así la acción colectiva se convierte en un lujo que no muchos se pueden dar. Para muchos estudiantes trabajar, estudiar y sobrevivir se convierte en la prioridad. Recopilando todo lo anterior, el horizonte político se reduce en burocracia, donde pensar políticamente se reduce a trámites que son cómodos para el sistema. La despolitización en la universidad no es simple apatía, es una distorsión estructural. Los espacios de encuentro hoy se desarticulan y se convierten en silencios ajenos. Vivimos en tiempos de desterritorialización del poder, como se evidencia en los anteriores 3 procesos paralelos nombrados, donde las decisiones se toman lejos de quienes cargan sus consecuencias. Así la universidad deja de ser un territorio de comunidad y se convierte en escenario de individualidades administradas. Repolitizar nuestra vida universitaria no es solo crear agendas y estrategias, también es reconocer nuestra historia en común, reconocer nuestras identidades y saber que es una lucha interseccional y que nos atraviesa en múltiples realidades. Angela Davis nos recuerda que el peso de las luchas compartidas amplifica tu voz. La historia no se ha escrito por individuos heroicos ni por caudillos, sino por la fuerza de los procesos colectivos. La respuesta está en nuestras manos. Repolitizarnos es recuperar nuestra identidad, el sentido de pertenencia y nuestro proyecto en común, donde las aulas se vuelvan a convertir en espacios de imaginación y donde podamos volver a escribir una utopía. Una utopía entendida no como un sueño inalcanzable, sino como algo posible, así como alguna vez nos permitimos pensarla, antes de que la melancolía y el presentismo nos robaran el sentido. No es un llamado a militar ciegamente ni a repetir fórmulas del pasado, es una invitación a repensarnos críticamente en nuestra universidad, educarnos políticamente y hacernos la pregunta de qué comunidad queremos construir, desde nuestra identidad, nuestras voces y nuestros cuerpos. Rescatar el sentido político de lo estudiantil es urgente. Estudiar también es hacer memoria y recordar también es luchar. Porque una universidad digna se defiende con memoria, con organización y con la fuerza colectiva de un movimiento estudiantil que arde. Esta es una historia abierta que escribimos día a día con nuestras acciones, nuestras decisiones y sobre todo nuestros silencios. Como dice Paulo Freire, la educación es verdadera praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo.